Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Donald Trump está cumpliendo 30 días en la Casa Blanca y en ese corto periodo de tiempo ha sido como polvo frente al ventilador. Ha dejado huellas por todos lados y de ese tiempo de Trump en la Casa Blanca estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con mis colegas Bárbara Betancur Abreu, periodista, analista de temas internacionales, Reinaldo Taladrí, periodista también y comentarista de temas internacionales de nuestro equipo de la mesa redonda, y la también periodista, profesora investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, la doctora Dalia González Delgado. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa, un acercamiento a lo que ha estado pasando hacia adentro y hacia afuera de los Estados Unidos en este primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca en su segunda edición. Hoy en la mesa redonda... ¿Es o no es? Es la pregunta y la controversia en torno a Elon Musk, nombrado en diciembre por el presidente Trump cabeza del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental. El Departamento de Agricultura reconoció que despidió accidentalmente a funcionarios que trabajan en la respuesta oficial a la gripe aviar. El Departamento de Seguridad Nacional lanzó hoy esta campaña publicitaria multimillonaria, dirigida para quienes intentan cruzar la frontera de manera irregular. Hoy en la mesa redonda. Bueno, son algunos de los materiales que veremos en el programa de hoy, pero como es habitual, antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos a nuestra sección, La Noticia del Día. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado visitando en la jornada de hoy la provincia de Cienfuegos como parte del primer punto de su recorrido por ese territorio. Visitó en la mañana la termoeléctrica de esa provincia. Allí los mantenimientos continúan y en junio ambas unidades de la central, una de las más estables y eficientes del país, estarán aportando más de 300 megawatts. Le han acompañado el secretario de organización del Comité Central y miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, junto a los dirigentes del territorio cienfueguero. Las unidades de la generadora cienfueguera reciben un mantenimiento capital con un gran empuje y perspectivas de alistar el bloque 3 para el mes de abril y el 4 para el mes de junio. De tecnología japonesa, los bloques de esta central tienen una capacidad de 158 megawatts cada uno y están considerados entre los más estables y eficientes del sistema electroenergético nacional. También, pues, de acuerdo con el periódico Escambray, el presidente Díaz-Canel visitó en la jornada de hoy el Consejo Popular La Purísima de Trinidad, donde como parte de este séptimo recorrido a municipios de la provincia de Santi Espíritu, pues intercambió sobre las problemáticas del barrio, entre ellos la reparación de los viales, la remodelación del parque de recreo ubicado en el centro de esa comunidad, y también pues habló de todos los servicios sociales que se brindan en ese lugar. En diálogo con William Rodríguez Turiño, secretario del partido en Trinidad, el presidente cubano conoció que entre los primeros trabajos concluidos en esa comunidad figuró la mejora del abasto de agua reclamo de los más de 1.300 habitantes del barrio, que hoy agradecen la estabilidad con el vital servicio. También estuvo en la escuela primaria de la comunidad, recorrió la unidad empresarial de base Los Molinos, perteneciente a la empresa porcina de Santi Espíritu, y allí pues intercambió también con los productores de esta entidad, que aunque tocó fondo tiempo atrás, ya está dando muestras de avance. Y también pues estuvo en la UEB Los Molinos, un centro de referencia dentro del Consejo Popular Caracusey, ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Trinidad y que cuenta con capacidad para albergar hasta 12.000 animales de ceba. Estas visitas nos permiten conocer el trabajo en el municipio, dijo Díaz-Canel, que también pues estuvo intercambiando con otros productores de este territorio. Así que visitas a Cienfuegos y a Santi Espíritu en la jornada de hoy del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de Estados Unidos en tiempos de Trump.
¿Es o no es? Es la pregunta y la controversia en torno a Elon Musk, nombrado en diciembre por el presidente Trump cabeza del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, con la misión de desmantelar la burocracia en el gobierno. Pero esta tarde, el propio presidente Trump no lo describió como cabeza del departamento. You could call him an employee, you could call him a consultant, you could call him whatever you want. But he's a patriot. El distanciamiento se conoció en un documento legal en que el gobierno dice que Musk es empleado de la Casa Blanca y no de Doge, tras una demanda alegando que el millonario ejercía el poder de un líder de gabinete sin haber sido confirmado por el Senado. Sin embargo, esta tarde la jueza federal Tanya Chutkin se negó a ordenarle a Elon Musk y a Doge que detengan los despidos masivos, como le habían pedido 14 estados, alegando que estaban causando daños irreparables. Mientras la controversia por los despidos masivos se encendió aún más hoy, tras confirmarse la renuncia de la comisionada de la Administración del Seguro Social Michelle King. Nancy Altman, de la organización de corte liberal Social Security Works, le dijo a NBC que fue porque la funcionaria se negó a darle acceso a funcionarios de Doge a información privilegiada de los estadounidenses, que incluía desde datos bancarios, números de seguro social e ingresos hasta récords de salud. Esta tarde, la versión del mandatario fue diferente. Afirmó que fue despedida tras insistir, sin mostrar evidencia, de que Doge ha descubierto que el Seguro Social está pagando miles de millones de dólares a personas ya fallecidas e incluso a inmigrantes indocumentados. Una de 3 órdenes ejecutivas que Trump firmó hoy exige que los departamentos publiquen los abusos o fraudes que sean encontrados. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden al Departamento de Justicia para que despida a todos los fiscales federales que quedaron de la administración de Joe Biden. A través de su red social Truth Social, el mandatario advirtió que ese gabinete se ha visto politizado como nunca antes y señala puntualmente que deben limpiar la casa inmediatamente y restablecer la confianza. Trump agregó que la edad de oro de Estados Unidos debe tener un sistema judicial justo. Cuando la actual fiscal general Pam Bondi compareció ante un comité del Senado en su audiencia de nominación a mediados de enero, señaló que finalizaría la politización del Departamento de Justicia, que restauraría la confianza pública y se libraría de individuos que tuvieran actos inapropiados dentro de su oficina. El Departamento de Agricultura reconoció que despidió accidentalmente a funcionarios que trabajan en la respuesta oficial a la gripe aviar, en momentos en que el brote de la enfermedad registra 70 casos de contagios en humanos en 3 estados del país. La agencia había comunicado los despidos durante las últimas horas, pero un portavoz le dijo a NBC que estaban trabajando en la reincorporación de esos trabajadores, como ocurre también con el Departamento de Energía Nuclear. Sí, entre los despedidos también estaban trabajadores que tienen que ver con las armas nucleares de los Estados Unidos. Es parte de lo que ha ocurrido en estos intensos primeros 30 días de la administración Trump. ¿Cómo caracterizarías, Dalia, este primer mes hacia lo interno de los Estados Unidos? ¿Cuánto de poder, cuánto de despliegue del poder que tiene esta administración se ha dado en este inicio de su segunda temporada? Bueno, caracterizarlo en una palabra o en una sola idea es extremadamente difícil porque como tú decías, ha sido muy intenso. Ha sido tan intenso que a veces nos parece que lleva mucho tiempo nuevamente, también porque estuvo un periodo, luego se mantuvo de alguna manera en el escenario haciendo campaña permanente y desde que ha regresado a la Casa Blanca ha tenido un trabajo muy, muy intenso desde las primeras órdenes ejecutivas. También porque siento que él quiere dar la impresión esa, ¿no? De que puede hacer lo que quiere, entonces parte ahí de su proyección. Y eso también nos pone en una situación difícil a quienes intentamos, como en este espacio, intentamos analizar qué es lo que pasa, qué es lo importante, qué cosa puede ser una cortina de humo para tapar otros fenómenos que son muy relevantes. Tomemos, por ejemplo, el caso de la migración, que es muy importante, no quiero disminuir el drama personal que significa para las familias, pero siento que al mismo tiempo está funcionando también mucho como titular y mucho como cortina de humo de otros procesos que tienen que ver con el video que veíamos, por ejemplo, de los Musk y todos esos poderes que nadie hasta ahora parece detener, y es una de las características de este segundo mandato de Trump, por lo menos hasta este momento, parece que está actuando con un menos nivel de contención, de freno, que lo que pudo tener en su primer mandato. Y tomemos, por ejemplo, en el caso de Elon Musk,
el ejemplo del USAID, que es muy interesante y muy relevante. Por supuesto, cuando nosotros pensamos en el USAID, lo pensamos desde Cuba, desde lo que ha implicado en términos de subversión, y obviamente no vamos a extrañar el papel de esa agencia y a lo que se dedicaba en América Latina, pero si lo pensamos incluso desde la perspectiva de ellos, desde lo que significa esa agencia para ellos, estamos hablando de una agencia federal con 10.000 empleados que Elon Musk en un día prácticamente de un plumazo desapareció. Quizás como un botón de prueba o de muestras de cuánto puede hacer. Luego de eso entró en el Departamento de Justicia, ha tenido acceso a datos del Seguro Social de Personas, del Medicare, o sea, y uno a veces tiene la impresión de que el Congreso y la mayoría de los medios de comunicación han capitulado, o por lo menos uno no se ve un nivel de resistencia como el que podría uno encontrarse ante fenómenos de esta naturaleza que están ocurriendo. Hay quien habla de una crisis constitucional en Estados Unidos, hay quien está hablando abiertamente de oligarquía, plutocracia, términos que no son nuevos para nosotros, pero que entiendo que sobre todo los liberales en Estados Unidos... Yo creo que no se haya expresado con tanta claridad como ahora. Porque estamos hablando de un gobierno, al menos como lo veo, en el que ya Trump se quitó de todos los obstáculos que podía ponerle el Partido Republicano, de ponerle políticos de clase, pudiéramos decir, alrededor, y se ha puesto al lado a quienes son fieles a él, y mientras más multimillonario mejor. Yo hace poco leía en uno de los titulares que decía: Trump no quiere ser presidente, quiere ser rey. Y a veces la impresión que tiene es eso, ¿no? Quiere por lo menos aparentar o demostrar hasta donde se lo permitan, y le han permitido muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, en todas las nominaciones. Yo pensamos que podía haber mayor nivel de resistencia, y resulta que tienen un secretario de salud, unas con más dificultad o debate que otras en el Senado, pero han pasado todo. Tiene un secretario de salud que es antivacuna, o sea, ha pasado todo. Entonces le han permitido cosas que, por eso te decía, a veces uno tiene la impresión de que el Congreso de momento ha capitulado ante Trump por muchas razones. Quizás por temor, en parte porque coinciden también con la agenda del presidente. A veces uno incluso tiene la impresión de que las cosas que él hace y de las personas que se rodea ni siquiera van, fíjate, en el interés nacional de Estados Unidos. Pensando en el interés nacional, como lo ven ellos, con una proyección imperialista, de dominación global. Hay decisiones que él ha tomado que parece que van solo en el interés de su beneficio personal, de más dinero para los millonarios, que es en definitiva lo que busca, que tampoco es nuevo en la historia de Estados Unidos. Por eso se habla de una segunda Gilded Age en este momento, comparándola con lo que fue los finales del siglo XIX, que los millonarios participen de manera muy activa en la toma de decisiones. Los Rockefeller de nuevo un poco, ¿no? No es nuevo en Estados Unidos, ha sido siempre, claro, en otros momentos de manera más solapada. Ahora es muy evidente, es muy burdo, y de momento no parece que hay un freno a eso que está ocurriendo. Siempre ha habido el poder, por supuesto. El poder es quien domina la política, pero en otros momentos han utilizado operadores políticos para que hagan ese trabajo. Ahora es directamente... A través de financiamiento de campaña, a través de lo hay muchas maneras de corrupción. Directamente el poder ejerciéndose descaradamente. Que lo otro que ha provocado es que muchas personas, te decía antes, sobre todo los sectores, vamos a decir, liberales dentro de Estados Unidos, están teniendo un choque muy fuerte, porque que Estados Unidos no es una democracia es algo que también se ha dicho en este espacio muchas veces, aunque también podemos discutir qué cosa es una democracia, qué no. Pero en este momento, que sectores liberales dentro de Estados Unidos estén comprendiendo que Trump, por eso algunos dicen que lo que está haciendo Trump con Elon Musk es un intento de golpe de Estado o es un golpe de Estado. Entonces, porque piensan que Trump lo que está haciendo es robarles la democracia que Estados Unidos tiene, o tenía, que nosotros sabemos que no, pero para ellos también ha sido un golpe, y eso ha provocado, sí, cierta reacción dentro de algunos sectores, aunque todavía yo no noto que sea quizás la que debería ser para este momento y todo lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Aunque todavía los efectos de lo que ha hecho los vamos a seguir viendo, todavía es muy pronto. O sea, ha sido un mes de mucha intensidad, pero solamente ha pasado un mes desde que tomó pero un mes en el que el miedo ha estado imperando, y quien se ha opuesto se va, se dice en buen cubano, ¿no? Ya vimos ahí, ha votado fiscales que se lo pusieron, ha votado a todo el que estaba en contra, y él hemos aprovechado también para votar a los que le han puesto ahí procesos dentro de administrativo o judicial, y no pasa nada en los Estados Unidos, y todo el mundo cae. No pasa nada. Pasó lo del USAID. La USAID era una agencia federal de miles de empleados, desapareció en un día y nada pasó. Y eso, por supuesto, como tú decías, ha sido bastante en silencio, aunque hay algunas voces que siempre hablan de estos temas, como la del senador Bernie Sanders, sin duda una de las figuras políticas más lúcidas de los Estados Unidos. Pero vamos a ver un pequeño fragmento de algo que decía Bernie Sanders sobre este gobierno de Trump. Estamos literalmente en un momento sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos.
Cuando miramos al señor Musk, todos deben entender que es el hombre más rico del mundo ahora mismo, con un patrimonio de más de 400.000 millones de dólares. Hablas de que Trump fue elegido y asumió el cargo. Elon Musk aportó más de 270 millones de dólares en la campaña de Trump y ahora es la persona más importante del gobierno. ¿A qué te suena? ¿Te parece una democracia, un gobierno del pueblo, por y para el pueblo? ¿O es realmente una oligarquía haciendo la voluntad de los más ricos? Ese es el número uno. En segundo lugar, lo que me preocupa es la tendencia hacia el autoritarismo. Trump está pasando por alto al Congreso y decidiendo que no importa lo que haya hecho el Congreso. El Congreso puso dinero en este proyecto. Pues se lo quitaremos. No quiero gastar ese dinero. Se acabó. Y eso significa que programas para gente de bajos ingresos y de la clase trabajadora desaparecerán. Afortunadamente, los tribunales están empezando a poner fin a lo que está haciendo. Pero eso es lo que quiere hacer. No hay democracia si se elude al cuerpo legislativo. Y luego va tras los tribunales. ¿Oíste a J.D. Vance decir, los tribunales no tienen derecho a detener lo que hace el presidente? No, ¿en serio? De eso se trata la jurisprudencia estadounidense de hace más de 100 años. Así que tienes oligarquía y luego tienes este movimiento hacia el autoritarismo. Bueno, así decía en una parte de una entrevista interesante, la vamos a poner en las redes completas, pues Bernie Sanders, y es parte de las perspectivas que de alguna manera se están pues poniendo en el tapete hoy en Estados Unidos, aunque como se decía, los medios de comunicación bastante calladitos y la mayoría de los políticos también bastante calladitos en los Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama, Taladría, hacia el interno de Estados Unidos? ¿Qué puede significar esta administración? ¿Es un reflejo de la crisis de ese sistema? ¿Es un intento de voltear el juego de ajedrez, pudiéramos decir, para intentar salvar lo que queda de ese modelo de Estados Unidos? Creo que hay un poquito de todo. Bernie Sanders fue la alternativa a Trump en el 16 y fracasó. Lo que sí está claro que lo que colapsó es cómo se manejaba internamente ese país, y por eso es que no hay respuesta de nadie, porque no hay quien defienda nada. Y cuando Elon Musk da sus datos, no hay quien le diga a nadie nada, porque empiezan a poner 190 millones para un proyecto de turismo en Túnez, 200 millones para un proyecto de no sé qué y no sé cuánto. Entonces no hay quien defienda esas cosas. Eso súmale lo de los cambios de régimen y por qué cambiar y cosas que se ha llegado a discutir por primera vez a ese nivel así de decisores. Pero no hay quien no es que no haya respuesta, es que ¿qué le van a decir? Un acto donde hablaron todos los demócratas, nadie eligió a Elon Musk, nadie eligió a Elon Musk, pero no hubo uno que hablara de contenido ahí. Yo lo vi, el acto. Todo era Elon Musk, nadie lo eligió, pero no había uno que dijera todo lo que hacía la USAID estaba bien. Es verdad que la USAID también tiene proyectos de ayuda humanitaria y de otro tipo. No es solo los de cambio de régimen. Era el lugar donde canalizaban ellos los fondos de ayuda al exterior. Eso empezó, eso es una historia que nadie ha contado bien. Eso empezó en el otro gran cambio que tuvo ese país, que fue en el 80 con Reagan, donde se decidió, y por tanques pensantes, que son los de la idea, de quitarle a la CIA un grupo de cosas que en la Guerra Fría hacía y pasarla a hacerla de manera pública, abierta. Hacerla abiertamente, de influencia, de dinero, etcétera. Todo eso se empezó en ese momento. Ahora, lo que yo creo es que la gente está insatisfecha con el país, está molesta con el país, no apoya al status quo, el establishment, como quieran llamarle, que gobierne el país, pero la alternativa en todos lados que estamos viendo es por la extrema derecha. Y eso no está pasando solo en Estados Unidos, está pasando en varias zonas del mundo cada vez más. Sin embargo, la alternativa aparece por la extrema derecha. Bernie Sanders fue en el 16, este fenómeno ya venía andando, una alternativa a Hillary Clinton, que era establishment puro. Por la izquierda, vamos a llamarle por la izquierda de la política americana. Sí. Y Trump salió para sorpresa y barrió con un Bush, con Marco,
con senadores, con el establishment barrió con todo para sorpresa, diciendo las cosas él mismo incluso. Las cosas aquellas que decía Trump en el 16 y los barrió a todos, que fue una sorpresa para todo el mundo. Es verdad que hay varios testimonios de que él nunca pensó ganar y que dijo, bueno, esto es una operación para la Trump Organization, de ahí que sacó esto y esto, y que cuando la noche aquella le confirman que le ganó a Hillary, dicen que hubo momentos de silencio largo de él, no común, y de no reacción, porque ¿qué hago ahora? Por cierto, esa reacción es el final de una película de Robert Redford que se llama El Candidato. Sí, recuerdo. Que termina exactamente así, cuando el hombre gana y le dicen, muchos años antes, que es como si un Bernie Sanders hubiera ganado, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Gané con este programa, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, eso le pasó a Trump también en ese momento, dicen varios testimonios bastante serios. Entonces, ese sistema, cuando Elon Musk presenta los datos, ayer, ¿qué hicieron? Llevaron a Fox, a Trump y a Elon Musk. Los sentaron en la Casa Blanca, en la oficina del presidente, en dos sillitas, uno al lado del otro, con la estrella de Fox News, y en los medios pasa lo mismo. No hay resistencia porque nadie los ve, cada vez los ven menos. Los MSNBC, los New York Times y eso cada vez los leen menos y los ven menos los que votan. Entonces cada vez influyen menos. Hace 40 años en ese país salía algo en el New York Times y era palabra de Dios casi. Y ahora hay que ver el testimonio aquel que dio Alexandria Ocasio-Cortez de su distrito en MSNBC. Yo recuerdo que los propios presentadores, comentaristas, que son pesos pesados del periodismo clásico liberal americano, a veces están desconcertados ahora, que no saben qué decir. No es primera vez que en cámara, en vivo, quedan así. Alexandria Ocasio-Cortez le dijo, mira mi distrito, mira lo que pasó en la boleta. La gente votaba por mí y por Trump. La misma gente votaba por los dos. No votó por Kamala Harris, votaban por mí y por Trump. ¿Cómo es posible? Ella decía, ¿cómo es posible que voten por mí y por Trump? Yo saqué la misma cantidad de votos que Trump en mi distrito, que es un distrito popular. Ocasio, que es de la izquierda, que es otro movimiento que se suponía, aquella escuadra de mujeres en la Cámara, que se suponía que pasara también. Vamos a ver qué sucede con eso. Entonces, sí, ahí hay un reacomodo. ¿Qué va a pasar? Eso sí no lo sabe nadie. Ella dijo una serie de cosas muy importantes. Lo de gobernar por decreto. Hay quien dice, hay un grupo de especialistas que dice, ellos van a correr. Hay algunos que dicen 3 meses, otros dicen 6 meses. Y van a estar aprobando cosas rápido, por decreto rápido. Dan una imagen de trabajo, la han dado. Sí. Los otros presidentes, cada vez que le sacaban que si tanto tiempo de vacaciones, que si tanto tiempo en la playa, que si tanto tiempo no sé qué, dan una imagen de trabajo, dan una imagen de cosas concretas. Ojo, nosotros estamos en el sur, somos los países pobres, atacados y vilipendiados, pero hay apoyo a determinadas cosas ahí. Ese trabajo que está haciendo Elon Musk no es del todo vilipendiado a nivel popular. Cuando a la gente le presentan números y ya... Sí, le dicen, ya tus impuestos no van a ser para ver la burocracia, ya tus impuestos no van a ser... Ojo, y ya hoy elaboraron el cheque DOGE. DOGE es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, vamos a decirlo en español. ¿Qué van a hacer? De lo que logren ahorrar, están pensando ya, si el presidente lo aprueba, pero ya el mismo Elon Musk lo dijo hoy por la mañana, hacer un cheque de $5,000 para cada americano y darle, mira, de lo que ahorramos, aquí tienes $5,000. Tú dirás, populismo puro y duro. Sí, yo sabía que tú ibas a decir eso. Tú dirás populismo, pero funciona. Claro. Ya eso lo hizo una vez Trump con los cheques y por lo menos te digo que en el sur de la Florida funcionó. Funcionó cuando llegan a la gente y le dan un cheque de lo que sea. Pero por un lado es esa contradicción. O sea, eliminas el programa, por ejemplo, de Biden para financiar las deudas estudiantiles y entonces por el otro lado le das 5,000. No, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe si las tarifas van a mejorar la economía o no. Ya la inflación está aumentando. Nadie sabe si es una consecuencia de que venía económicamente la administración anterior o de esta. Y eso es el único número. Ya están los primeros números. Y en el que menos apoyo tiene Trump, paradójicicamente, es lo que siempre ha sido su fuerte en la economía. Por los precios, porque le están aumentando algunas cosas. Hay que ver si esa... Ahora estaba la crisis de los huevos por allá también.
Bueno, pero está la gripe aviar y vamos a ver si la controlan o no. Y yo no me detendría en eso. Va a haber huevo. Yo no me detendría. De alguna manera u otra harán algo. Yo lo que estoy mirando es, ¿va a mejorar la economía? ¿Van a traer las fábricas de nuevo? ¿Van a generar empleo? ¿Van con la guerra de tarifas? Pero Trump habla de McKinley. Con la eso va a significar algo. Por ejemplo, falta, todavía no hemos llegado a la energía. El drill, baby drill, eso es una gran pregunta. El mundo va a subir su consumo de energía en niveles grandes este año y el que viene, entre otras cosas, porque los desarrollados, la inteligencia artificial consume unas cantidades enormes de energía. Y las criptomonedas y todo este desarrollo. Ellos, incluso algunos de los gigantes tecnológicos están pensando en hacer mini reactores nucleares para sus equipos de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial porque requieren mucha energía. Eso está por ver qué pasa con perdón, que lo dije en inglés, drill baby drill, perfora nena, perfora, es una frase de la campaña que vamos a ver qué pasa. Si ponen a perforar. El propio Elon Musk hace un año, más o menos, en una entrevista que le hacía, decía, el gran problema del futuro del mundo es la energía. Energía, no. Y él ha hablado de todo, de población, de todo. Lo que te quiero decir es que, evidentemente, ese sistema, cuando tú tienes una persona, que no es el tema hoy, como el secretario de Estado actual, diciendo en cámara, para todo el planeta, pero vamos a hablar ahorita, porque ahorita vamos a hablar de política exterior. Diciendo en cámara para todo el planeta, este es un mundo multipolar. A ver, que la academia me dé la razón o no, si eso no es algo raro. Oír al secretario de Estado, o lo dice o lo votan. Al secretario de Estado diciendo, este es un mundo multipolar, y diciendo que todo el mundo tiene que hacer concesiones. El secretario de Estado de Estados Unidos, hay que ver qué pasa con la energía, hay que ver qué pasa, ojo, con las obras públicas. Por ahí hay planes de hacer el programa de obras públicas más grande desde Eisenhower en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de carreteras, sobre todo en transporte, carreteras, puentes, etcétera. ¿Qué lleva eso? Eso lleva mucho asfalto. ¿Y de dónde sale el asfalto? De un petróleo muy parecido al que se produce en Venezuela, por ejemplo. Entonces, hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver qué pasa con lo que ahorren de esto. Hoy, ojo con una cosa, hay dos indicios aquí. Hoy ya DOGE, vamos a decirlo así en español, el departamento de Elon Musk, ya están proponiendo, y parece que se lo van a pedir oficialmente al Pentágono, que reduzca un 8% su presupuesto en los próximos 4 años. 8% del Pentágono, saca la cuenta. Y acuérdense que Trump ya lo dijo, que una de las cosas que quiere hablar con Putin es reducir las armas nucleares a niveles que se habían logrado y se habían perdido antes, tratados de reducción, ¿verdad? La última vez que hubo un presupuesto equilibrado en Estados Unidos fue con Clinton, fin de la Guerra Fría, que lograron rebajar el presupuesto de defensa y eso, cerraron bases que ya no eran, y eso permitió equilibrar ese presupuesto, que fue una de las cosas que es increíble, que Gore perdiera aquella elección con aquella economía que le dejó Clinton en la mano. Ojo, hay que ver qué pasa con todo eso, si tiene impacto económico o no. Hay que ver la población si prefiere estos temas que los liberales han manejado, de golpe de Estado, de ataque al Congreso, de ignorar el Congreso. Hay que ver la opinión que tiene la mayoría de la población de ese Congreso, que da índice de aprobación de menos de 30% históricamente, y estoy siendo exagerado. Mucho menos vilipendiada. Yo sé, a veces ha llegado a 14, a 15, a 20%. La estructura más rechazada de todo el sistema. Entonces tú dices, están ignorando el Congreso, que somos los elegidos, pero la población dice, el 70% de la población lo rechaza a los políticos por una serie de características, de manera justa, injusta, correcta, incorrecta, pero lo rechaza. Se me acabó el tiempo, pero lo que te quiero decir es que sí ha sido, yo creo que el primer mes más intenso de una presidencia, más intenso que el de Obama cuando agarró en el 2009 la crisis aquella gigante, que era una crisis mucho más grande que esta, de la que heredó Obama en el 2009. Ha sido muy intenso. Es de gobernar por decreto, pero da una imagen de trabajo. Se están metiendo con temas donde se puede hacer populismo, el tema de los ilegales, el tema del delito, el tema de recortar el tamaño del gobierno, de ahorrarle dinero a los contribuyentes, de recortar gastos innecesarios.
tiene apoyo, hay que ver si le sale bien en la economía o no le sale bien. Es una gran pregunta que creo que va a ser clave, ese es fuerte de Trump siempre. Y por primera vez, en el primer mes de una presidencia, hay un nivel de política exterior altísimo. Muy, muy alto para un mes, el primer mes en Casablanca de cualquier presidente, el nivel de política exterior que ha puesto es muy alto. Pero ojo, cerrando acuerdos, el arte de los acuerdos. El arte de negociar, el título del libro de Donald Trump. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a hacer un breve alto y regresamos de nuevo con ustedes. Durante un cuarto de siglo hemos sido espacio de denuncia de la irracional política de Estados Unidos contra Cuba. En sus propias voces, con sus propios rostros, nuestro pueblo ha podido aquilatar la calaña de sus enemigos. Con el análisis de reconocidos periodistas, analistas y diplomáticos. Estados Unidos lo único que ha hecho es reconocer el agua tibia, que la política de bloqueo no había conseguido su propósito, que era derrocar a la Revolución Cubana. Hay que tener cuidado, es verdad, fracasó en cuanto a que no destruyó la Revolución Cubana, pero el propósito era hacer sufrir al pueblo cubano. Hay documentos desclasificados del año 59, como el pueblo de Cuba apoya a Castro, el único modo de restarle apoyo es imponiendo sanciones, negándoles recursos, creándoles problemas, hacerlos sufrir. Aniversario 25 de la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. El Departamento de Seguridad Nacional lanzó hoy esta campaña publicitaria multimillonaria, dirigida para quienes intentan cruzar la frontera de manera irregular. El mensaje, acompañado de imágenes de inmigrantes arrestados recientemente y actividad de agentes federales, cuenta también con la participación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogiando al presidente Donald Trump. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. Los anuncios se emitirán a nivel nacional y en el extranjero, en radio, televisión y redes sociales, y ya están causando reacciones de algunos inmigrantes. Ahora la propaganda es más fuerte y la gente da más miedo. Eso es lo que ellos hacen. Y al tiempo que la patrulla fronteriza anunció que el número de detenciones a lo largo de la frontera disminuyó un 85% comparado al año anterior. Siempre pasaban por mi casa. Patti de León vive a un lado de la frontera y asegura que gracias a los soldados recuperó la tranquilidad perdida. Pasaban mucho los inmigrantes para acá, que no estaban los militares. Tenía muchos problemas porque atravesaban por mi casa. Muchos cuestionan la presencia del ejército, desde Texas hasta California, y el alto costo económico al país. Han militarizado la frontera sin ninguna razón, sin ningún motivo, ¿verdad? Porque no hay migrantes queriendo cruzar el río o pidiendo asilo. Stephen Miller, el asesor principal del presidente Trump, dijo que los agentes de la patrulla fronteriza y las tropas están confiscando drogas y armas, arrestando a criminales violentos, instalando barreras y llevando a cabo investigaciones para detener el tráfico de personas. En un periodo de 24 horas se registraron solo 229 encuentros con inmigrantes indocumentados. El zar de la frontera, Tom Homan, lo calificó como un récord para esta administración. Bueno, sin duda este es un tema que está marcando la agenda de este primer mes, Babi. Se decía que podía ser, por un lado, acciones a propósito efectivas de esta administración con su política, por otro lado, cortina de humo para otras decisiones. Pero ¿dónde están también aquellos políticos como Marco Rubio o como Díaz Balar o como María Elvira Salazar, que hablaban de defender a los migrantes? ¿Qué está pasando ahora allí en la Florida, sí, en Miami, en Texas, en Colorado, en cualquiera de esos lugares? Bueno, un saludo a los que nos acompañan. Y tú decías que estaba regando polvo delante del ventilador, polvo y mucho más que polvo está regando él delante de un ventilador. Y mucho, sí, y mucho les ha caído a algunos de los que has mencionado, que se habían comprometido a muchísimas cosas con los migrantes y ahora se sienten con la soga al cuello porque les están reclamando. De todas maneras, este ritmo trepidante que lo ha puesto en todas las esferas, este tema estaba anunciado.
Es decir, sabía que iba a ser uno de los primeros, uno de los fuertes. Realmente su campaña fue su campaña en gran medida se basó, ¿entiendes? Mucho. Y lo vemos, mira, ahora veía... Y tenía que ver con esa idea de que estos son los que te están quitando tu empleo. Exactamente, tú ves que tiene que ver con el populismo, que el resultado. Que tú mencionabas antes, que mencionaba Taladri, porque el populismo está reaccionando, es a partir de la reacción de sectores descontentos ante la crisis estructural, que reaccionan también ante la llegada de esos inmigrantes, y el discurso de los líderes populistas es esta contradicción pueblo-élite, en el que el pueblo es el depositario de todas las virtudes, la élite es perversa, macabra, y te quita los empleos para dárselo a los migrantes. Entonces los temas están muy conectados también. Realmente tú ves en blanco y negro lo que han hecho. Y dices, bueno, está bien, ¿no? Tú oyes además por ese mismo populismo y porque había gente que también se sentía violentada con la situación, y tú oyes a esa señora que evidentemente es migrante, ¿no? Y es la primera que dice que está más tranquila ahora. Bueno, hemos visto otros ejemplos en otras latitudes que también, aun cuando se están cometiendo violaciones atroces, está... de la Florida, en fin. Está ahí diciendo, bueno, estos que están llegando ahora, que los miren para atrás. Es el drama, realmente. Detrás de todo eso está el drama humano. Porque tú dices, es una política que podrá o no dar resultados. Además, siempre ha habido, hay un principio, ¿no? Cada país maneja la situación migratoria soberanamente. Nosotros tenemos en su contra de que mucha de esta migración, ese fenómeno, lo provocan ellos mismos, por distintas razones, y Cuba tiene un gran expediente, podríamos estar hablando de eso mucho, pero cada país maneja la situación migratoria de acuerdo a sus propios intereses. Lo que él decía, que lo catapultó también a esta votación tan boyante con la que llegó a la Casa Blanca, mucho tuvo que ver con este discurso. Y luego, ahora son la cascada de otros efectos que tiene esta política. Que tú dices, bueno, fue primero muy agresivo, después entró en el arte de negociar, ¿no? Entró a negociar y a conversar con otros presidentes. Hubo reacciones más altisonantes que otras, que después lograron aplacarse. Y se ha llegado a términos, bueno, vamos a ver cómo está funcionando. La frontera con México está funcionando bastante bien. Hay, por supuesto, 3 o 4 manifestaciones cancerígenas, ¿no? Guantánamo. Guantánamo. ¿Qué puede pasar con Guantánamo? A ver, ¿en qué estatus el que va para Guantánamo, el que lleva a Guantánamo, en qué estatus queda? ¿Por qué, ¿por qué los mandan para allá? A ver, bueno, ellos están inventando esa categoría de que son malos, muy malos, criminales, muy criminales, que a lo mejor ni en sus países los pueden controlar. Los ponen como los supuestos terroristas que nunca demostraron. En Afganistán, que quedan fuera de toda legalidad. En limbo ni absoluto. En su país, ni en Estados Unidos, ni Cuba, porque además está geográficamente, pero no. Entonces, yo quiero decirte que nosotros hemos dicho aquí todo el mundo las pocas reacciones en contra que se han producido. Cuando dijeron que iban a llevar esta gente para Guantánamo, yo dije, coño, ahora sí, va a haber una reacción, porque a todo el mundo le tiene que haber quedado marcado como... Las torturas de Guantánamo. Óyeme, además que fue un movimiento a nivel mundial de rechazo a ese tipo de política. Y no, los ninguneados, porque prefirieron quedarse calladitos a ver si no los tocaban o no los dejaban en ridículo, como a la larga quedaron, y no dijeron nada, que fueron uno de los abanderados contra la reclusión de personas en Guantánamo. Y ahora tú dices, bueno, ¿quiénes son? Tú no sabes lo que están yendo. Ellos le ponen el cartelito que les da la gana y no hay manera tampoco de, porque además como eran irregulares y tú no sabes ni el nombre, entonces están yendo para allá. Dice que los de la Tren de Aragua, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero tú a derecha no vas a saber quiénes son. Y está también una situación que se puede dar en el país, y yo recuerdo siempre una película que seguramente tú la viste, Taladri, tú eras muy joven y quizás no recuerdes, era en Estados Unidos, que se hizo en tono, si mal no recuerdo, de comedia, que era Un día sin latinos en Estados Unidos. Sí. ¿Tú te acuerdas? Está documentado. Era así, pero era... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Las señoronas horrorizadas porque
Se quedaron sin mucama. Ni la mucama ni la tender la cama podía. Los terratenientes exactamente, las manzanas y las naranjas echándose a perder en California. Los negocios con la tonga de platos sucios porque los que van a fregar ahí. Entonces, eso también puede salir en algún lugar. Y luego, el costo político con el que él de momento se está, en fin, ignorándolo, para decir. El costo político que puede tener en algún momento, él lo está ignorando. ¿Por qué? Porque realmente, por muy disruptivo, por muy loco, por muy disparatado que uno crea que está actuando, no está actuando irreflexivamente. Detrás hay ese está, además, muy bien también. Desde el punto de vista mediático, comunicacional, tiene su aparato que lo ha upado, que lo está acompañando. No importa que ya haya titulares donde lo ponen al ladito del humo. Fulanito y menganito fueron a tal lugar. Menganito y ciclanito decidieron. De momento a él no parece importarle eso y le está dando resultados. Bueno, la única tranquilidad que yo veo a luz larga, si no le ponen otro parche a la Constitución, la misma de los padres fundadores, es que Elon Musk no puede llegar a la presidencia porque nació en Sudáfrica, ¿no? Y esto a lo mejor da una tranquilidad. Pero de que coincido con él, de que él no trabaja en ese departamento. Él es un ministro sin cartera. Él lo tiene ahí haciendo y deshaciendo. No, pero lo inventó. A lo mejor hay una nómina con ese nombre. Él está por encima de esa nómina. Pero eso es como un carro de velocidad. El Dodge, aquel que sí, por eso te digo. Es como un carro que no lo frenan, ¿no? Son las cosas y así, con ese sustrato que está demostrando. Yo creo que las cosas más interesantes, fíjate, de todas maneras te están dando al interior del país. Sí. Que todos los días esté ganándose titulares por elementos, por acciones que tienen que ver con la política exterior, realmente lo duro. Las principales transformaciones están ocurriendo al interior del país. Hay algunas fuera de fronteras, que son muy importantes, que hay que darle seguimiento, y algunas que a nosotros nos dan mucha risa, porque se están teniendo un desenlace que muchos a lo mejor nunca imaginaron. Pero a veces es incluso difícil dilucidar qué es lo que está pasando, porque el volumen de información es tan grande. Y déjame un momentico, Randy, añadir algo sobre lo que usted decía, profe, al comienzo, de que cada país maneja sus fronteras y su migración. Eso es cierto. Y yo quería hacer la mención porque he visto muchos comentarios, incluso en la página web de Cuba Debate, comentarios de personas que dicen, bueno, cada país tiene derecho a dejar entrar en su país a quien quiera. Eso es cierto y parece muy racional, pero hay dos cosas ahí. Lo primero es que Estados Unidos, como usted decía, tiene una tremenda responsabilidad sobre lo que pasa en los países que son los principales países emisores de migrantes hacia Estados Unidos. Cuba ha incrementado su volumen migratorio precisamente cuando más duran sido las políticas. Eso por un lado. Y por otra parte, ellos se venden como el mejor de los mundos posible. Entonces luego es muy contradictorio que tú castigues a los países, digas al mismo tiempo que tú eres el mejor de los mundos posibles, donde el sueño americano, y luego decir que cerrar las puertas. Eso incluso es contradictorio con su propia política exterior. Y quería mencionar un ejemplo muy rápido. En 1965, cuando ellos cambiaron su política migratoria, ellos tuvieron a partir de 1924 una ley de cuotas de emergencia, se llamó, para limitar la entrada de ciertos ciudadanos de países europeos, y tomaron como referente para establecer las cuotas por países el censo de 1890, para favorecer a países de Europa Occidental y restringir a otros países de otras zonas de Europa. Y de hecho en ese momento el hemisferio occidental no tenía cuotas propiamente. Eso estuvo en vigor como una de las victorias más grandes del nativismo entre 1924 y 1965. ¿Y por qué cambió eso en 1965 y desaparecieron las cuotas por países? Por un lado, por los cambios en política interna del presidente Johnson, también por la lucha por los derechos civiles, pero también por la política exterior, porque era muy difícil venderse como líder del mundo libre en esa competencia con la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría, cuando tenías las puertas cerradas para los migrantes. Entonces hay una contradicción ahí que ellos no han sabido también cómo manejar, y pasa con Cuba. Nos castigan, nos condenan, nos bloquean, pero tampoco les conviene un flujo migratorio masivo de cubanos, ni de ningún lugar. Entonces ellos no han sabido cómo manejar, y es claro que con muros solamente no se resuelve el tema migratorio, sino se resuelven las causas de esa migración que están en los países y sobre las que ellos tienen tremenda responsabilidad. Exactamente, y ese, por supuesto, está en el trasfondo de lo que ha ocurrido también en política exterior. Lo cínico de todo esto es que con esas políticas populistas lograron el apoyo de clases trabajadoras, de clases pobres de Estados Unidos, que ahora son excluidos de las políticas gubernamentales, porque están gobernando para los multimillonarios, no para los pobres en Estados Unidos, evidentemente. Y sobre eso también hablaba en esta entrevista que le mostrábamos al principio el senador Bernie Sanders. Lo que yo les diría a los partidarios de Trump son dos cosas. No nos concentremos en lo que Trump dice, sino que miremos bien lo que hace.
Y lo que va a hacer es recortar programas que ustedes y sus familias necesitan. ¿De verdad crees que es apropiado recortar Medicaid sustancialmente como quieren hacer? Son familias, sus propias familias, que quizá no podrán recibir la atención de salud que necesitan. Puede que tu madre no pueda entrar en el hogar de ancianos al que debería entrar, porque Medicaid paga una parte sustancial de eso. Se trata de que vamos a suprimir las ayudas a todos los estudiantes que quieran ir a la universidad. Se trata de que sus hijos van a tener que endeudarse aún más cuando recortemos los programas de educación superior. Y otra cosa que yo les diría es que si eres un conservador honesto y a la vez también crees en la Constitución de los Estados Unidos, si crees en la Constitución, entonces tú no crees que el tipo más rico de la historia moderna pueda ir por ahí recortando unilateralmente programas que fueron autorizados por el Congreso. Así que si eres partidario de Donald Trump y de la clase trabajadora también, entiende que ellos van por ti. Y si crees en la Constitución y en la democracia, entiende que están tratando de atacar a ambas. Bueno, así decía Bernie Sanders en esta entrevista y que es parte de una entrevista más grande, le decía, que vamos a poner en las redes sociales. Mientras tanto, se están dando también cosas sorprendentes en la política exterior, desde el apoyo atroz al sionismo y a todos sus crímenes allá en Gaza y en Cisjordania, a una quitada de silla que le han hecho a Vladimir Zelensky en este mes que ha pasado, y hoy el propio presidente Trump llegó a llamar dictador a Zelensky. Así lo estaban reflejando las televisoras internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser un dictador si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez si no quiere quedarse sin ningún país que poder gobernar, a la par que le ha acusado de entrar en una guerra que no se podía ganar. El magnate ha puesto en valor sus propios esfuerzos para acabar con el conflicto en Ucrania, que se aproxima ya a su tercer aniversario, y ha aprovechado para acusar a su predecesor en el cargo, Joe Biden, así como las potencias europeas, de no haber intentado con todos sus esfuerzos acabar con la guerra. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente. Ha manifestado un Trump que además ha acusado al gobierno ucraniano de haber perdido la mitad de los 350.000 millones de dólares que asegura Washington ha enviado a Kiev. El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que su país ha destinado a Ucrania 200.000 millones de dólares más que Europa, que además tiene garantías de que recuperará la inversión, mientras que Estados Unidos ha dicho no recibirá nada a cambio. Bueno, así decía hoy, dictador, llevó a su país a la quiebra. Bueno, eso lo han dicho otros, pero lo sorprendente es que sea hoy la expresión de la política exterior de Estados Unidos. Tabaré, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? Antes de entrar a la política exterior, déjame decir dos cositas. Uno, Dailén de la Cujae preguntaba el año de la película, ese año 1972, y yo propongo que la pongan en Solo la Verdad, te toca a ti. Dale que lo recomiendo. El año 1972, que era una época donde el sistema político americano estaba en crisis, Vietnam, Watergate, etcétera, y había una crisis moral y política, por eso se hace la película, de Robert Redford, el que la protagoniza. Eso es lo primero. Lo otro que haciéndome preguntas, 16 preguntas, que no tengo momento. Bueno, prepara una esquina, pero muy interesante sobre el tema de la comunicación que ha llevado Trump, el tema de la comunicación, eso es muy interesante. La comunicación política es un tema que tenemos es muy interesante lo que está fracasando en comunicación, es muy interesante lo que está funcionando en comunicación, las dos cosas yo creo que hay que analizarlas, no solo la que está funcionando, sino las que están fracasando. Estoy hablando hacia adentro de Estados Unidos, hacia adentro del país. Los índices de audiencia de Fox están más altos que nunca antes, mucho más altos que nunca antes. Ese programa anoche de Fox con Trump y Elon Musk sentados los dos en una silla, y Trump diciendo, primero dejando que hablara Elon Musk mucho, y diciendo, es una alegría tener a este señor que es un genio, y a 100 ingenieros que trabajan con él, que se visten tan mal como él.
eso es comunicación. Realmente, olvídense de para qué se usa después el destino final, lo que se haga, pero están llegando a gente. Y en Guantánamo ya hoy anunciaron que van a empezar ya a devolver a sus países algunos que no son criminales peligrosos. Ojo, ya dijeron, no, y este que hace aquí, y este de qué tren es, y este de qué carroza es, cómo no, para sus países hay que ver ahora si los aceptan, si no los aceptan, bueno, ya eso es otra historia. Y con relación a la política exterior, súper interesante. ¿Qué va a pasar en Europa? Hay quien... Bueno, le quitaron la silla a Zelensky, pero también se la han quitado a Europa, ¿no? Sí, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a primar la economía? ¿O me pagan? O sea, una cosa puramente empresarial, entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque el hecho que los europeos, durante la Guerra Fría, no hayan prácticamente gastado dinero en defensa o en armas, no me gusta usar la palabra defensa, aunque es la que se usa, en temas militares para protegerse de la amenaza del comunismo soviético, del Pacto de Varsovia, eso permitió que Estados Unidos dijera, yo asumo la defensa en todos lados, en Asia, en Europa, en todos lados, la contención en la Guerra Fría, el comunismo lo asumían económicamente los americanos. Ahora bien, eso permitió que esas sociedades europeas, donde había países como Italia, donde el Partido Comunista tenía un 30 y pico, 34, 33, 30, 35% de la votación, países como Francia, donde el Partido Comunista tenía un 20, 20 y pico % de votación y llegó a tener 2 ministros en el gabinete en plena Guerra Fría, que en esos países de Europa se lograran una redistribución de la riqueza a nivel social muy superior a la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es el país más rico del mundo, el que más produce, el que más genera, pero no tiene ni remotamente la distribución de la riqueza en temas sociales como educación, como salud, como infraestructura, que hicieron los países europeos, y mucha gente dice que lo pudieron hacer por no dedicar dinero a la cosa militar, y eso se ocupaba Estados Unidos. No sé si es por eso, no sé si es para que le compren todo el gas licuado y todo el petróleo ahora que ellos van a drill, baby, drill, perfora, y vamos a vender petróleo en Europa. No sé si es para obligar a que inviertan dentro de Estados Unidos y si eso va a pasar. Trump está ahora mismo en Miami hablando en un evento de inversionistas en Estados Unidos, traer inversiones hacia dentro de Estados Unidos. Lo que estaba pasando era lo contrario. Pueblos enteros desahuciados, se iba a la fábrica, el pueblo quebraba. Hablan de los migrantes, pero una de las migraciones más grandes es la que ha ocurrido en Ohio. De economía. Entonces, se iban a dónde? Se iban a países, por ejemplo, con sistemas políticos muy parecidos al cubano, China, Vietnam, allí montaban fábricas, inversiones, negocios, etcétera, y se iban para allá. Entonces, hay que ver. Hay quien hoy leí una cosa muy interesante de que comparaba cuando Kissinger, de manera muy inteligente, trató de separar a la China de Mao Zedong de la Unión Soviética, y si eso pasaría en Europa. Y el mismo autor del artículo decía algo muy brillante, decía, no, la relación China-Unión Soviética ya estaba rota, habían tenido conflictos militares, incluso habían tenido choques militares, Unión Soviética-China. Lo que hizo Kissinger fue abrirle el paso a esa China nueva en unas condiciones, bueno, todos sabemos lo que pasó. En este caso dicen que quien le puede pasar eso es Europa. Que quede, no como quedó China, que salió hasta, quien dice, hasta poder ser ganando de aquella geopolítica. Hay que ver qué pasa en Europa, hay que ver qué pasa con el ejemplo de Ucrania después y lo que van a hacer los europeos. Harán el ejército europeo, que es una vieja historia desde la época de Gaulle en Europa y los intentos aquellos de hacer hablar una defensa europea, habrá un ejército europeo independiente de Estados Unidos, se fajarán a tarifazo los dos o se pondrán de acuerdo y cederán económicamente. Políticamente, ¿qué va a pasar con los partidos que está apoyando la gente de Trump en Europa? ¿Llegarán de alguna manera al poder en coaliciones o no? ¿Y qué va a pasar con esas interferencias abiertas nunca vistas en los años recientes en temas internos de Alemania, de otros países que están haciendo los máximos dirigentes de este gobierno americano? Eso hay que seguirlo con calma. Y lo del Medio Oriente no tiene parangón. Eso es inédito. No me atrevo ni siquiera a imaginar qué va a pasar si siguen haciendo esto. Ojo, las bombas estas que penetran ya están llegando a Israel
Y ojo, hay un objetivo que es Irán, que lo han dicho claro, y vamos a ver qué pasa. Hay armas nucleares de por medio ahí. Hay que ver, por supuesto, hasta dónde va esta política exterior, que además la manejan tanta gente como nunca antes en la historia de Estados Unidos, Dalia, porque un secretario de Estado, pero con 10 enviados especiales, y mientras el secretario de Estado dice que Venezuela es el gran peligro, junto con Cuba y Nicaragua, van un enviado especial a Venezuela a negociar. Siempre ha habido muchos actores participando en la toma de decisiones en cuestiones de política exterior. Simplemente con Trump, como con los millonarios en el gobierno, hay fenómenos que se hacen más visibles. No tenemos mucho tiempo para explicar un tema que es extraordinariamente complejo, pero bueno, apuntar 2 o 3 ideas. Todavía está muy reciente estas negociaciones con Rusia y tal, pero esto yo creo que demuestra varias cosas. Lo primero es que todo este proceso que estamos viendo, estos fenómenos son parte de un momento de transición hegemónica. Se ha dicho en esta mesa otras veces que es muy peligroso, porque pensemos en momentos de transiciones hegemónicas anteriores y cómo eso ha terminado, incluso con guerras mundiales en algunos casos. Entonces los momentos de transición hegemónica son muy complejos y son muy peligrosos, sobre todo para los pueblos que somos al final quienes sufrimos las consecuencias de potencias poniéndose de acuerdo en una mesa, ignorando también otras voluntades populares, ¿no? Esa es la historia de la humanidad y eso tampoco debería sorprendernos demasiado, ¿no? Pero yo creo que esta negociación con Rusia, que ha sorprendido a muchos, demuestra, en primer lugar, que lo que Trump y sus asesores, su gobierno, ha identificado como el principal enemigo de Estados Unidos es China. Sí. No que Rusia no lo sea. Esto no significa que van a dejar a Putin tranquilo. Putin, pero para ellos el adversario es China. Que lo era también para Biden. Lo que pasa es que Biden lo intentó por otro camino, ¿no? Y pensemos cómo demuestra también que hay diferencias en las élites al interior de Estados Unidos, tienen intereses distintos, proyecciones diferentes, aunque al final el objetivo es el mismo, pero los caminos a veces no coinciden, no los comparten, porque pensemos, por ejemplo, cómo entre la elección y la elección de Trump y la toma de posesión de Trump en enero, o sea, entre noviembre y enero, todo lo que hizo Biden y lo hicieron los demócratas para tratar de seguir empujando ese conflicto en Ucrania, porque ahí los intereses del Partido Demócrata con Ucrania eran mucho más visibles que los que tiene Trump. No es que Trump no le interese, pero sí se notan ahí las diferencias. Y el otro tema que es muy importante también para nosotros es que siempre en momentos de crisis, pasó en los años 80 con Reagan, el área de influencia más cercana, el área más importante para su proyección global, por donde comenzó su expansión, es América Latina, el Caribe, Centroamérica, lo que tienen más cerca, y la impresión que dan es que, además de su competencia con China, fíjate cómo cuando hablan del canal de Panamá también lo conectan con China. No es solo el canal por el canal, es el canal por la relación de China, por la influencia de China en la región. Entonces creo que por ahí pueden ir algunas luces de lo que podría ser la política exterior de Estados Unidos. Y bueno, más allá de que ayer lucía pequeñito al lado de Lavrov, pero lo único que le queda al secretario de Estado realmente como área de influencia es América Latina. Por eso fue su viaje a América Latina, donde por cierto no salió muy bien, que digamos. No, ya tuvo su primera pifia. Bueno, mentiroso con Tomás como él, ahí mismo le salió la primera. El presidente de Panamá. Lo desmintió, que tampoco, en fin, pero lo desmintió. Le dijo mentiroso. Sí, y lo otro, mira, y lo de Europa, él nunca tuvo un buen matrimonio. Recordemos su primer mandato, él nunca tuvo un buen matrimonio. No tuvo un matrimonio feliz con Europa porque, en fin, aunque se alinean y siempre con el mandato salía de la Casa Blanca. Y ahora tampoco lo va a tener. Yo creo que si los necesita en algún momento, acudirá a ellos. La manera en que los ninguneó desde el primer momento, que no hizo alusión a ellos ninguno, y ahora el desconocimiento absoluto en esta, porque además no solo los desconoce, sino los responsabiliza. Dice que pudieron haber hecho mucho más para evitar la escalada y no lo hicieron. Y lo otro es que hay temas de su agenda que entran realmente en contradicción con las mejores cosas que puede tener la Unión Europea. Hablemos de cambio climático, de la pertenencia en organismos multilaterales, donde realmente la importancia de potencias que puedan aportar con su presupuesto para el bien de la humanidad van a estar, no porque los europeos sean tan dadivosos y den todo, porque todo el mundo ha incumplido el % que tienen que dar de su PIB, pero realmente tienen una actitud más comprometida que Estados Unidos, que sobre todo con Trump dice que quiere volver a ser grande otra vez. Bueno, pues hay muchos temas, sin duda, como decíamos, mucho polvo delante del ventilador y por lo tanto muchas cosas de las que hablar. No nos da tiempo en apenas una hora, por lo tanto tendremos que volver a este tema que sé que interesa siempre mucho a nuestros televidentes y radiantes. Le agradezco a los tres por haberme acompañado en nuestra mesa redonda y nosotros nos despedimos. Estaremos de nuevo mañana con ustedes y nos vamos con estas imágenes tremendas. Más de 400 millones de personas en la India reunidos en un festival religioso. Imágenes del día. Buenas noches.